Imaginen por un instante que la narrativa sobre Jesús que ha llegado hasta nosotros contiene lagunas. Supongamos que, detrás de los postulados conocidos y los textos canónicos del Nuevo Testamento, se ocultan revelaciones de tal poder que las instituciones eclesiásticas temían su influencia. ¿Y si existiera un evangelio deliberadamente excluido de la circulación eclesiástica? Un texto que revela no solo la sabiduría de Jesús, sino también el poder espiritual contenido en sus palabras. Quédense con nosotros, porque la revelación final que exploraremos podría cambiar para siempre su percepción de Jesús, de la Iglesia y de su propio camino espiritual. Hablaremos de verdades que fueron silenciadas durante siglos, y juntos las sacaremos a la luz. Las revelaciones que compartiremos pueden transformar su percepción de la realidad, y ya no podrán ver las palabras de Jesús de la misma manera. Nos referimos al Evangelio de Tomás, descubierto en las arenas de Egipto en 1945, como parte de los llamados manuscritos de Nag Hammadi. Este antiguo texto se diferencia de los evangelios canónicos incluidos en la Biblia. Mientras que estos últimos se centran en narrativas, milagros y la pasión, el Evangelio de Tomás es una colección de dichos atribuidos a Jesús, desprovistos de una trama argumental, pero que ofrecen una sabiduría mística en su forma más pura. Este texto fue excluido, condenado como herético y deliberadamente suprimido, porque en sus versículos se esconde una afirmación. El reino de Dios no es una promesa lejana, sino una realidad que vive dentro de cada uno de nosotros. Imaginen, durante siglos, a millones de personas se les convenció de que la salvación solo llega a través de rituales externos, intermediarios y la sumisión a la autoridad institucional. Pero en este evangelio prohibido, Jesús se dirige directamente a quien busca, afirmando: el reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. ¿Comprenden por qué un mensaje así podría socavar los cimientos de una iglesia jerárquica? Remontémonos a los primeros siglos del cristianismo, una era de diversidad y enseñanzas contrapuestas, donde existían múltiples interpretaciones del mensaje de Jesús. Académicos como Elaine Pagels, autora de Los Evangelios Gnósticos, han demostrado cómo estas voces alternativas fueron silenciadas para establecer una doctrina unificada. El Evangelio de Tomás, con su énfasis en el despertar interior en lugar del control externo, representaba un peligro para la creciente iglesia institucional. Para quienes ostentaban el poder, no era solo una cuestión de teología, sino de autoridad. Si la gente realmente creyera que el conocimiento divino les es accesible directamente, ¿por qué necesitarían someterse a obispos, concilios y emperadores? Pero el Evangelio de Tomás no se perdió para siempre. Oculto durante casi 16 siglos y preservado por personas anónimas que arriesgaron todo por su seguridad, reapareció en nuestro tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar sus palabras. No es solo historia, es una sabiduría viva que llama a través del tiempo, invitándonos a recordar quiénes somos realmente. ¿Es esto realmente así? Detengámonos un momento a reflexionar. ¿Qué significa realmente la frase «El reino de Dios está dentro de ustedes»? Imaginen cómo se transformaría la vida si tomáramos conciencia de que lo divino no es algo lejano, sino la esencia misma de nuestro ser. A medida que avanzamos, prestemos atención a un punto crucial. El Evangelio de Tomás no narra historias sobre caminar sobre las aguas o la multiplicación milagrosa de los panes. Señala un fenómeno más significativo, el despertar.
Sus enseñanzas resuenan con tradiciones que se remontan a siglos antes del cristianismo, haciéndose eco del principio hermético grabado en la tabla de esmeralda. Lo que está arriba es como lo que está abajo, lo que está adentro es como lo que está afuera. No es una coincidencia. La sabiduría de Jesús, preservada en el Evangelio de Tomás, se conecta con una poderosa corriente mística que atraviesa las épocas, desde el antiguo Egipto hasta Grecia, desde las escuelas de misterios hasta los ermitaños del desierto. Pero eso no es todo. Algunos eruditos sugieren que los dichos contenidos en el Evangelio de Tomás podrían ser incluso más antiguos que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, remontándose quizás a los recuerdos más tempranos de los compañeros de Jesús. Esto significa que podríamos estar escuchando sus palabras en una forma más cercana a su pureza original, sin la distorsión de interpretaciones teológicas posteriores. Imaginen tener acceso a la voz de Jesús tal como la oyeron sus primeros discípulos, antes de las doctrinas, los credos y los concilios. En este contexto, el Evangelio de Tomás no es solo un texto alternativo, sino la ventana más clara al corazón de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, el descubrimiento más asombroso está por llegar, ya que este texto no predica una fe pasiva, llama al buscador a un conocimiento activo, a un encuentro directo con lo divino. En estas palabras ocultas, Jesús no es un Salvador distante que hace todo por nosotros, sino un guía que nos muestra la chispa de luz divina que yace latente en nuestro interior. Concluyamos esta fase inicial con una pregunta. ¿Es posible que el mayor secreto ocultado por la Iglesia no fuera sobre Jesús, sino sobre cada uno de nosotros? ¿Fueron sus palabras prohibidas un llamado a despertar a nuestra verdadera identidad como hijos del Dios viviente? Retengan este pensamiento, porque en la siguiente parte nos sumergiremos aún más en los dichos de Tomás y descubriremos verdades capaces de sacudir los cimientos de nuestras creencias sobre la salvación, el poder y la auténtica misión de Jesús. En la primera parte, establecimos que el Evangelio de Tomás no se limita a relatar historias conocidas, sino que transmite un profundo llamado al despertar. Ahora, profundicemos en su mensaje, pues en estas palabras ocultas de Jesús se encuentra una clave espiritual capaz de abrir los rincones más secretos del alma. Recuerden que la revelación más potente nos aguarda al final, así que permanezcan con nosotros. Uno de los dichos más impactantes del Evangelio de Tomás afirma: si manifiestan lo que está en su interior, aquello que tienen los salvará. Si no tienen eso dentro de ustedes, aquello que no tienen los matará. Detengámonos un instante. No se habla de una salvación externa, de rituales, ceremonias o pertenencia a una organización. Se trata de lo que yace latente en lo más profundo de nuestro ser. Jesús sostiene que la salvación no es algo que se otorga desde fuera, sino algo que se revela desde dentro. En lugar de los dogmas habituales sobre una revelación divina externa, el Evangelio de Tomás ofrece una perspectiva radicalmente diferente, una espiritualidad que florece desde el interior. Este concepto, que afirma que lo más valioso ya reside en nosotros, posee un inmenso potencial transformador. La tarea del ser humano no es suplicar a lo divino, sino desvelar el tesoro interior. Esta idea resuena en diversas tradiciones espirituales del mundo. En el hinduismo, los Upanishads proclaman Tattvam Asi, tú eres eso, subrayando la unidad fundamental entre el ser humano y lo divino. Buda instó al despertar a través de la propia iluminación, y las palabras de Jesús, ocultas durante siglos, confirman esta misma verdad. ¿Por qué esta idea representaba una amenaza para la iglesia primitiva?
La respuesta reside en la posible disolución de las estructuras de poder. Si las personas tomaran conciencia de la fuerza y la sabiduría divinas en su interior, la necesidad de jerarquías complejas, de la mediación de los sacerdotes y de la sumisión ciega a los dogmas desaparecería. Cada buscador se convertiría en un templo del Dios viviente. Por esta razón, el Evangelio de Tomás fue relegado al olvido, sus palabras ocultas en cuevas del desierto, porque otorga un poder directo al individuo. Consideremos el dicho: partan un trozo de madera y allí estoy. Levanten una piedra y allí me encontrarán. Jesús señala lo sagrado oculto en lo cotidiano. Lo divino no se limita a los templos o a los cielos, impregna toda la existencia, esperando ser reconocido. Esto no es mera poesía, es una visión capaz de alterar nuestra percepción del mundo. Imaginen si cada árbol, cada piedra, cada encuentro se convirtiera en una puerta a la presencia de Dios. ¿Cómo cambiaría la vida si realmente creyéramos en ello? Quizás todos hemos experimentado momentos en que lo sagrado se manifiesta en lo ordinario, una paz repentina en la naturaleza, un sentimiento de unidad con todo lo viviente, un instante en que el tiempo se detiene. Estas experiencias fugaces se hacen eco de la sabiduría de Tomás. Dios no está lejos, sino presente aquí y ahora, en la dimensión oculta de todo lo que existe. Académicos como Marvin Mayer, dedicados al estudio del Evangelio de Tomás, subrayan que este texto invita a la experiencia, no solo a la creencia. No propone una fe ciega en doctrinas, sino un despertar de la percepción. Ahí radica su poder. Al despertar a esta verdad, uno deja de ser prisionero del miedo y la culpa para convertirse en un hijo de la luz. Este es un mensaje relevante hoy, cuando muchos se sienten desconectados, vacíos y en busca de sentido. Las palabras de Tomás susurran a través de los siglos: el reino está dentro de ti. No estás separado de lo divino. No eres impotente. No eres indigno. Ya estás conectado a la fuente de la vida. Tu tarea es recordarlo. El Evangelio de Tomás es a menudo calificado como un texto gnóstico. Es importante entender que gnosis significa conocimiento del corazón, nacido de la experiencia directa. Los gnósticos creían que cada alma porta una chispa de luz divina. En estas palabras prohibidas, Jesús no aparece como un objeto de adoración, sino como un guía, un maestro que señala la llama oculta en cada persona. No se trata de un rechazo, sino de descubrir un significado más profundo, más allá de los dogmas y la historia, en las profundidades de nuestro propio ser. Reflexionemos sobre la misión de Jesús. ¿Consistió únicamente en una muerte sacrificial, como afirma la teología tradicional, o fue despertar a la humanidad, encender la chispa divina en cada corazón para que las personas se reconocieran como hijos del Altísimo? La respuesta a esta pregunta podría cambiar radicalmente nuestra concepción del cristianismo. En el Evangelio de Tomás, el énfasis recae en el autoconocimiento. Cuando se conozcan a sí mismos, entonces serán conocidos y comprenderán que son hijos del Padre viviente. Reza uno de sus dichos. Estas palabras resuenan con la sabiduría de la antigua Grecia. Conócete a ti mismo, inscrito en el templo de Apolo en Delfos, y con los escritos herméticos de Egipto, que instaban al autoconocimiento como camino hacia lo divino. El Evangelio de Tomás integra armoniosamente estas verdades eternas en las enseñanzas de Jesús. La Iglesia no podía permitir la difusión de estas ideas, pues eliminaban la necesidad de intermediarios, abriendo un acceso directo a Dios.
Por ello, estos textos fueron suprimidos, pero no destruidos. Ocultos en vasijas de barro, los manuscritos sobrevivieron a los siglos y fueron redescubiertos en nuestra era. Hoy, su voz resuena de nuevo, llamando a la humanidad al despertar. Examinemos los dichos más misteriosos y significativos del Evangelio de Tomás, aquellos que revelan la verdadera naturaleza de Jesús y nuestro auténtico ser. El Evangelio de Tomás revela la presencia divina dentro de cada uno de nosotros, llamando a un despertar que amenaza las estructuras de poder establecidas. Este Evangelio contiene dichos que abordan misterios tan profundos que cuestionan no solo las nociones convencionales de salvación, sino también nuestra comprensión de la realidad misma. El reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven, afirma uno de los dichos más enigmáticos. Si el reino de Dios ya está aquí, ¿por qué la mayoría no lo percibe? La razón no reside en el mundo exterior, sino en nuestro estado de conciencia. Nuestra percepción está nublada, impidiéndonos ver la realidad. El despertar espiritual no consiste en esperar otro mundo, sino en abrir los ojos del alma a la dimensión oculta del presente. A menudo vivimos distraídos, sumidos en la rutina y la ansiedad, sin percatarnos de los milagros que nos rodean. Buscamos la felicidad en metas lejanas, ignorando la presencia divina en cada respiración, cada latido del corazón, cada amanecer. El Evangelio de Tomás nos llama a una reorientación radical, a despertar a lo que ya es. Y esto no es una mera idea. La ciencia moderna, en particular físicos como David Bohm, habla de un orden implicado que subyace al mundo visible, una totalidad oculta de la que todo emerge. Es posible que lo que la ciencia llama el orden implicado sea lo que Jesús llamaba el reino de Dios. En el Evangelio de Tomás encontramos otra declaración misteriosa. Cuando hagan de los dos uno, y cuando hagan lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entrarán en el reino. Estas palabras resuenan con la sabiduría hermética, que habla de la unión y reconciliación de los opuestos. Convertir los dos en uno significa trascender la dualidad, comprender que lo divino no está separado de lo creado, que la luz y la sombra, lo interior y lo exterior, lo de arriba y lo de abajo, son solo manifestaciones de una única realidad. Esta enseñanza posee tanto profundidad mística como aplicación práctica. En nuestra vida diaria, nos vemos constantemente divididos entre el miedo y el amor, el deseo y el deber, el yo y los otros. Sin embargo, cuando empezamos a ver a través de estas divisiones, cuando reconocemos la unidad que subyace a toda diversidad, se abre una puerta. Esta puerta conduce al reino, no a una vida futura lejana, sino aquí y ahora, en un estado de conciencia despierta. Es interesante observar cómo esta idea se alinea con las grandes tradiciones espirituales del mundo. En el taoísmo, el Tao se describe como la unidad del yin y el yang, una danza eterna de opuestos que en realidad son inseparables. En el hinduismo, la visión no dual de Advaita afirma que el Atman, nuestro verdadero yo, no está separado de Brahman, la realidad absoluta. En el hermetismo, la célebre máxima, como es arriba, es abajo, proclama la misma verdad sagrada. Y ahora, el Evangelio de Tomás, oculto durante siglos, preserva esta sabiduría en boca del propio Jesús. Pero, ¿por qué es todo esto tan importante? Porque despertar a la conciencia de la unidad significa liberarse del miedo, del conflicto y de la ilusión. Imaginen vivir en un mundo donde cada encuentro, cada desafío,
cada alegría y cada tristeza se perciben como parte de un todo divino. ¿Cómo cambiaría su actitud ante las dificultades si supieran que también son una manifestación de una gran armonía? ¿Qué significa para ustedes hacer de los dos uno? Ahora, abordemos quizás el tema más asombroso del Evangelio de Tomás, la idea de que cada persona alberga una chispa divina esperando ser descubierta. En uno de sus dichos, Jesús declara: «En un hombre de luz hay luz, y él ilumina el mundo entero. Si no ilumina, es oscuridad». Aquí, la salvación no se presenta como algo externo, sino como el despertar de una luz interior. La cuestión no es si la luz existe, sino si le permitimos brillar. Esta visión desafía la esencia misma del dogma tradicional, desplazando el enfoque de la dependencia al empoderamiento, de la espera de la gracia a la realización de que la gracia ya reside en nuestro interior. Es este empoderamiento lo que hacía que tales enseñanzas fueran peligrosas para las instituciones que buscan el control. Si las personas realmente tomaran conciencia de la chispa divina en su interior, ya no serían esclavas del miedo, la culpa o la manipulación. Vivirían como almas libres, como hijos del Padre viviente. Imaginemos el impacto que estas palabras tuvieron en los primeros seguidores de Jesús. Escuchar que el reino está dentro, que una chispa divina brilla en cada persona, que la unidad es el camino hacia la verdad, debió de ser una auténtica revolución. No es de extrañar que muchos se sintieran atraídos por Jesús, no solo como un hacedor de milagros o un profeta, sino como alguien que desvela la sabiduría oculta que subyace a la existencia misma. En los albores del cristianismo, cuando el mundo apenas comenzaba a escuchar las prédicas de Jesús, su enseñanza sobre la transformación interior y el despertar espiritual resonaba como un llamado liberador a la conciencia de la propia naturaleza divina. Esta voz mística, que se hace eco en las líneas del Evangelio de Tomás, invitaba a una experiencia personal de conocimiento de Dios, a una vivencia directa de la presencia divina en cada ser humano. Sin embargo, el curso de la historia fue cubriendo inexorablemente este mensaje original con capas de interpretaciones teológicas y dogmas. Los concilios eclesiásticos sostenían debates interminables. Las doctrinas se imponían a los creyentes y los credos se convertían en una barrera insuperable en el camino hacia la experiencia espiritual directa. La voz mística de Jesús, que resonaba en el Evangelio de Tomás, se fue apagando, silenciada por la autoridad de las instituciones eclesiásticas. Pero las palabras no desaparecieron sin dejar rastro. Esperaron pacientemente su momento, ocultas en vasijas de barro, sepultadas bajo las arenas del tiempo, para revelarse de nuevo al mundo cuando la humanidad estuviera lista para escucharlas. Y así, llegamos a una pregunta que exige una reflexión profunda y seria. ¿No es nuestra época, con su crisis generalizada de sentido y su sensación de desconexión, precisamente el momento en que estas palabras olvidadas deben resonar de nuevo en toda su plenitud? Es posible que el redescubrimiento del Evangelio de Tomás en nuestros días no sea una coincidencia, sino un fenómeno providencial que indica que la humanidad se encuentra en un umbral donde el despertar espiritual se vuelve no solo deseable, sino vital. A medida que nos acercamos a la parte final de nuestra exploración, es importante recordar: la revelación más profunda y significativa aún está por llegar. En las líneas finales del Evangelio de Tomás, nos espera un encuentro con un Jesús radicalmente diferente de las representaciones habituales. Es una visión que desvela no solo la verdadera naturaleza de Jesús,
sino también el potencial latente en cada ser humano. Quédense con nosotros, porque esta última iluminación tiene el poder de sacudir los cimientos de su visión del mundo, de su comprensión de la vida, la muerte y la eternidad. Hemos recorrido un largo camino juntos, explorando las palabras ocultas de Jesús, contenidas en un evangelio que fue rechazado y olvidado por la Iglesia. Hemos examinado enseñanzas que hablan del despertar, de la unidad y de la luz interior que habita en cada uno de nosotros. Y ahora nos acercamos al corazón del misterio, a la última y más poderosa revelación del Evangelio de Tomás, que no solo describe a Jesús, sino que desvela el verdadero destino de cada alma humana. Uno de los dichos finales de este Evangelio es asombroso por su profundidad y poder. Quien beba de mi boca se volverá como yo mismo me convertiré en esa persona, y lo oculto le será revelado. Deténganse un momento y permitan que estas palabras penetren en su conciencia. No se trata de una adoración pasiva a Jesús como una deidad inalcanzable, sino de una unión profunda con Él, de una transformación a su semejanza, de una participación en su conciencia divina. Beber de su boca significa recibir su palabra viva, no como una doctrina externa, sino como una fuerza transformadora que despierta nuestra propia naturaleza divina. Piensen en lo que esto implica. En esta visión, el objetivo del camino espiritual no es la sumisión ni el seguimiento ciego de dogmas, sino la transformación y el devenir. Jesús no se eleva por encima de la humanidad, sino que invita a cada uno de nosotros a recorrer el mismo camino, a despertar la misma luz, a realizar la misma unidad con la fuente de todo ser. Precisamente por esto, estas palabras fueron consideradas tan peligrosas por las autoridades eclesiásticas. Borran las fronteras entre el maestro y el discípulo, entre el Salvador y el salvado, entre lo divino y lo humano. Muestran que el verdadero poder de las palabras de Jesús no es convertirte en su seguidor, sino ayudarte a ser como Él. Esta revelación se refleja en otro dicho profundo. Cuando hagan de los dos uno, se convertirán en hijos del hombre, y cuando digan a la montaña, muévete, se moverá. Aquí, Jesús no habla de milagros externos, sino del milagro de una conciencia transformada. Convertirse en hijos del hombre significa despertar a nuestro pleno potencial humano divino. Y en ese estado despierto, incluso lo imposible se vuelve posible. Las montañas de miedo, duda y limitación que pesan sobre el alma pueden ser desplazadas. Qué diferente es esta visión de lo que se ha enseñado durante tantos siglos. Durante siglos, a innumerables creyentes se les ha convencido de su debilidad, su pecaminosidad y su dependencia de los sacerdotes y los sacramentos de la Iglesia. Sin embargo, en textos que permanecieron ocultos durante muchos años, Jesús presenta un mensaje completamente diferente. Cada persona posee una fuerza interior para despertar, unirse con lo divino e irradiar una luz similar a la que emanaba de Él. Esta es una idea verdaderamente revolucionaria, que representa una amenaza para las instituciones de control y otorga una auténtica liberación al espíritu humano. Vale la pena reflexionar sobre cómo este pensamiento resuena con las enseñanzas de los más grandes maestros espirituales de diferentes épocas. El místico cristiano medieval Meister Eckhart dijo una vez: «El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí». En estas palabras se encierra la misma verdad, la unidad entre lo humano y lo divino, la disolución de las fronteras que los separan. En el Bhagavad Gita hindú, Krishna le revela a Arjuna: el Atman no nace ni muere jamás, es eterno, inmutable. Y de nuevo, encontramos la misma idea. En la tradición hermética,
El ser humano se presenta como un gran milagro, pues en él se contienen tanto el cielo como la tierra. A través de las culturas y los periodos históricos, se puede rastrear la misma sabiduría. Y ahora, en las palabras prohibidas de Jesús, esta cobra nueva vida. Sin embargo, surge una pregunta lógica. ¿Qué piensas hacer con este conocimiento? Porque estas palabras no están destinadas a la admiración pasiva, sino a despertar algo dentro de ti. Si el reino está verdaderamente en tu interior, si la luz divina ya brilla en las profundidades de tu alma, si el poder de las palabras de Jesús puede hacerte semejante a Él, entonces tu vida no puede seguir siendo la misma. La cuestión no radica en la veracidad del Evangelio, sino en tu disposición a vivir de acuerdo con sus principios. Imagina cómo sería tu vida si cada día lo vivieras con la conciencia de que eres hijo de un Dios vivo. Imagina cómo cambiarían tus decisiones, tus relaciones, tus miedos y tus sueños si creyeras sinceramente en la presencia de lo divino dentro de ti. Visualiza un mundo en el que la humanidad despierta colectivamente a esta verdad, donde las guerras, los conflictos y el odio desaparecen, porque finalmente vemos la misma luz brillando en cada uno de nosotros. El Evangelio de Tomás se atreve a revelar precisamente esta visión, y ahora, tras siglos de silencio, las palabras enterradas en el desierto resucitan, susurran a través del tiempo: el reino está en tu interior, la luz ya está aquí, no estás solo, no eres impotente, tu destino es despertar. ¿Qué despiertan en tu alma estas palabras sagradas de Jesús? Te inspiran, te desafían, encienden una chispa de reconocimiento, como si en el fondo siempre las hubieras conocido. Esta sabiduría prohibida nunca se perdió por completo, y ahora quienes la buscan en todo el mundo pueden redescubrirla. Hay que recordar que, aunque la Iglesia pudo haber prohibido este Evangelio, ninguna fuerza en la tierra puede silenciar la verdad para siempre. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, porque no habita en libros o instituciones, sino en el espíritu humano. Y hoy ha encontrado de nuevo su camino hacia ti. Estas palabras no son simples invenciones de alguien. Forman parte de una sabiduría que pertenece a toda la humanidad, una sabiduría capaz de cambiar vidas e incluso de transformar el mundo. El verdadero poder de las palabras de Jesús no reside en exigir fe, sino en despertar el ser. Y ese despertar comienza ahora mismo, en ti.